el segundo subsótano. Bien, vamos a empezar la unidad de trabajo 3, que es la relativa a los servicios de resolución de nombres. ¿Para qué sirven los servicios de resolución de nombres? Pues evidentemente a mí como ser humano me es difícil recordar una dirección IP. Por ejemplo, la IP 216.58.211.227. Me es muy difícil recordar esa IP, pero me es mucho más fácil recordar el nombre www.google.es. Pues esto es lo que hace un DNS, es decir, yo sé cuál es el nombre del servicio al que quiero acceder, su dirección web, y el DNS lo que hace es traducir ese nombre a su correspondiente dirección IP, que es lo que realmente necesito en Internet para localizar esa máquina y poder solicitarle la información que yo requiera del servicio que vaya a usar. Bueno, pues resumiendo, los servicios DNS se encargan de llevar a cabo las traducciones de nombres a direcciones IP y viceversa. Tenemos dos tipos de sistemas. Los sistemas de nombres planos, que son estos primeros que vamos a ver, de forma que a través de ellos es posible identificar y acceder a los equipos que están dentro de una red, pero no vamos a tener ninguna información acerca de la estructura lógica de esa red. Uno de esos sistemas sería el sistema NetBIOS, que permite conocer la dirección IP de un dispositivo dentro de su red. Y es un servicio distribuido, es decir, vamos a tener distintos servidores en distintos sitios de la red que cooperan para resolver los nombres. Una alternativa centralizada, es decir, con un único servidor para toda la red, sería WinS, que es el sistema que desarrolló Microsoft. Bueno, en cuanto a los sistemas de nombres jerárquicos, al contrario que los sistemas de nombres planos, sí que me dan información sobre la estructura de la red. Es decir, yo a partir de los nombres de cada uno de los equipos a los que accedo, sé la estructura de la red, sé si están en la misma red, en el mismo dominio o no. Desde ese punto de vista, como esos equipos van a compartir parte común, los equipos que pertenezcan a un mismo dominio van a tener parte en común del nombre, pues un dominio se define como el conjunto de recursos que comparten parte de su identificador y que son controlados por una misma entidad. Es decir, un dominio siempre va a ser administrado por la misma empresa, ya sea pública o privada. En cuanto al protocolo DNS, dentro ya de los sistemas de nombre jerárquico, este es el protocolo que nos interesa. Pues bueno, DNS es el acrónimo de Sistema de Nombres de Dominio. Surgió en 1984 y normalmente trabaja sobre UDP, aunque también lo hace sobre TCP en el caso de que los datos de la respuesta que solicite el cliente sobrepasen los 512 bytes. Y eso sucede cuando estamos haciendo una transferencia de zona. Aún no sabemos lo que es una zona y por lo tanto tampoco lo que es una transferencia de zona, pero lo veremos más adelante. Pero bueno, aquí tenéis definido, como siempre os suele aparecer, en qué RFC está definido ese servicio, el servicio DNS, y los puertos, que es el 53, tanto en UDP como en TCP. Bueno, en cuanto a las características y funcionamiento del protocolo DNS. El servidor va a estar en escucha continua, o sea, es un servicio 24/7, esperando peticiones de los clientes, y por su parte los clientes tienen que implementar un DNS resolver, es decir, un resolutor de DNS, que es un servicio encargado de hacer las consultas al servidor DNS y gestionarlas en el cliente. También tenemos un par de perdón. También tenemos un par de alternativas a este servicio DNS. Una es la caché DNS. Esto se suele emplear en redes corporativas donde yo lo que tengo es en mi red un servidor que almacena los datos de las consultas DNS que hayan hecho los equipos de mi red. De tal forma que si otro equipo hace la misma consulta, ese servidor no le va a consultar al servicio DNS que esté en Internet, sino que directamente desde su caché donde ha guardado ya esa respuesta se la proporciona, con lo cual hace más rápida la resolución. Y por otro lado tenemos los ficheros o el fichero host, que aquí os pongo la ruta del fichero host tanto en sistema Windows como en sistema Linux. Y aquí tenemos un ejemplo. A la izquierda un ejemplo del fichero host en una máquina cliente Windows y a la derecha el mismo fichero host pero en un sistema Ubuntu. ¿De acuerdo? Y bueno, son similares. A ver, el localhost, el nombre localhost hace referencia al equipo local, de tal forma que su IP va a ser esa en IP versión 4 o esta en IP versión 6. Y si os fijáis, son los mismos datos que tenemos aquí, ¿vale? La misma IP en Ubuntu para el localhost y aquí tenemos también la IP para el localhost en IP versión 6.
Y bueno, estos 4 últimos grupos de aquí, pues son los grupos que debe estar escuchando un cliente IP versión 6, los grupos multicast, ¿vale? Los de la red local, los de multicast genérico, el grupo de todos los nodos y el grupo de todos los routers. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Realmente, en situaciones normales lo que vamos a tener es un servicio DNS activo y vamos a hacerle consulta al servicio DNS. No vamos a usar el fichero host, que es un fichero local que cada máquina tiene en su sistema operativo y que no consulta nada más allá de ese propio fichero, ¿vale? Bueno, en cuanto a las características de funcionamiento, seguimos con ello. El protocolo DNS, pues el número de nombres de dominio es tan grande que su almacenamiento no se puede hacer de forma centralizada porque el servidor se petaría directamente de las consultas que tendría que atender a nivel mundial. Entonces lo que se hace es esa base de datos, en vez de tenerla centralizada en un único equipo, distribuirla en todo el planeta en distintos servidores y haciendo copias, haciendo réplicas de respaldo de esa base de datos. De tal forma que el servicio DNS tiene una estructura jerárquica y distribuida. Bueno, pues a lo que llamamos zona es a la base de datos completa de un subárbol podado del espacio de dominio. Es decir, si todo el espacio de dominio abarca el mundo entero, pues un trocito de ese árbol, ese subárbol que yo cojo, pues eso sería una zona, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, la estructura de nombre jerárquico nos va a permitir traducir los nombres a direcciones IP y viceversa. También vamos a poder conocer la estructura de la red y saber los servicios que presta cada máquina a partir de su nombre, porque los nombres suelen empezar por 3W en el caso de los servidores web, FTP para los servicios de FTP, etc. En fin, lo que ya estamos acostumbrados a manejar con el navegador. Bueno, normalmente los servicios DNS se implantan en redes corporativas. Nosotros en nuestra casa no tenemos un servicio DNS, sino que configuramos nuestras máquinas domésticas de casa para que consulten a un servicio DNS que va a estar en internet, pero no montamos un servicio DNS nosotros en casa, ¿vale? Perdón. En cuanto al DNS, como es jerárquico, pues evidentemente se organiza como un árbol invertido, de tal forma que la raíz del árbol se corresponde con el carácter punto. Es decir, el dominio raíz se representa gráficamente como el carácter punto. Ahora más adelante lo veremos con un ejemplo. Y bueno, ese dominio raíz lo gestiona el ICANN, que es la asociación internacional que asigna números y nombres en Internet, y está disponible en 13 servidores. Es decir, el servicio DNS a nivel mundial está implementado o respaldado por 13 servidores, que están identificados por letras de la A a la M, de tal forma que el primero se llama a.rootservers.net y el último se llama m.rootservers.net. Ojo, el punto final hay que ponerlo porque hace referencia a lo que decíamos antes, a esta raíz del árbol, ¿vale? Ese punto final no es una errata, sino que es el punto final del nombre del servidor, del nombre totalmente cualificado, que más adelante veremos lo que es eso. Bueno, en cuanto al espacio de nombre de administración, pues tenemos debajo del dominio raíz tenemos los dominios de primer nivel, ¿vale? Que hay varios tipos. Dentro de los dominios TLD, que son los Top Level Domain, los dominios de primer nivel, tenemos los dominios de tipo infraestructura, que sirven para obtener el nombre completo de una IP y están bajo el dominio .arpa. Esto lo veremos en detalle a la hora de configurar un servicio DNS, ¿vale? Por ahora nos quedamos ahí. Luego tenemos los dominios genéricos de tipo GTLD, ¿vale? La G es de genérico. Bueno, son dominios de organizaciones que no pertenecen a ningún país y tienen como mínimo 3 caracteres. Y lo hay de 4 subtipos, que son los restringidos, si cumplen algún requisito, por ejemplo los .pro, que será para profesionales acreditados. Luego tenemos los no registrados, los no restringidos, que son, por ejemplo, los .com de uso comercial o los .org para organizaciones. Después tenemos los patrocinados, que sirven para un fin concreto, por ejemplo, el .edu es para educación, el .gov es para el gobierno de Estados Unidos. Y por último tendríamos dentro de los dominios genéricos los comerciales, que son de uso libre sin restricciones. Por ejemplo, el .um, que es para la Universidad de Murcia. Y bueno, la tercera categoría serían los dominios geográficos, que son usados por países o territorios y tienen como mínimo, tienen exactamente 2 caracteres. Por ejemplo, el dominio .es, ¿a qué país hace referencia? Pues eso, a España. Bueno,
Siguiendo con el espacio de nombre y la administración, los nombres FQDN, Full Qualified Domain Name, son los nombres de dominio completamente cualificados. Es decir, tienen todos los componentes del nombre, o sea, todos los nombres de cada uno de los nodos que forman parte del árbol DNS hasta la raíz. Por eso el punto del final que comentábamos antes. Entonces, cada FQDN consta de el nombre del host y el nombre del dominio internacionalizado en el que está el host. Por ejemplo, 3W es el nombre del host y esto es el nombre del dominio. Y aquí lo mismo, 3W es el nombre del host y esto es el nombre del dominio. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos un ejemplo. Por esto es un árbol invertido. Si os fijáis, la raíz está aquí, que es el punto, pero es el final del nombre. De tal forma que este equipo de aquí, ¿cómo se llamaría? Pues se llamaría www.google.es. De tal forma que estamos atravesando, este sería el equipo, este sería el dominio de segundo nivel, este el dominio de primer nivel y esta, evidentemente, la raíz. De tal forma que el nombre totalmente cualificado de este host sería www.google.es. Bueno. Siguiendo con el espacio de nombre y la administración, cada nombre de dominio internacionalizado cumple estas condiciones. Está formado por un conjunto de hasta 127 etiquetas separadas por el carácter punto, donde cada etiqueta representa un nodo o dominio y tiene una longitud máxima de 63 caracteres. Suelen ser muy cortitos, pero pueden ser bastante más extensos. La longitud total del nombre es de 255 caracteres y originalmente se utilizaba el subconjunto LDH, letra, dígito, guión, pero actualmente se usa el dominio internacionalizado, que permite más caracteres, ¿de acuerdo? Incluso creo que las letras con tilde y cosas así, que antes no se permitía. Pero bueno, de hecho, actualmente creo que no se siguen usando, ¿vale? Por compatibilidad con el anterior, pero bueno, se podría hacer, incluso la ñ, ese tipo de cosas. Bueno, y por último, la última condición es que no se hace distinción entre mayúsculas o minúsculas, es decir, nos da igual poner una dirección web, un nombre de equipo totalmente en mayúscula o una letra en mayúscula y otra en minúscula, le da igual. El DNS lo interpreta igual, no son distintas, no se interpreta de distintas formas. Y bueno, el registro de un dominio se hace contra servidores TLD, o sea, del primer nivel del árbol o de niveles inferiores, nunca contra la raíz directamente, ¿vale? Sino que cada uno de esos dominios de primer nivel lo gestiona una empresa distinta y con esa empresa es con la que tenemos que contactar para registrar el dominio, que normalmente se hace a través de un alquiler. Yo no compro un dominio, lo alquilo durante un tiempo, mínimo un año, ¿vale? Pero no lo puedo comprar de por vida. Y bueno, con esto ya estaríamos preparados para hacer la tarea 1, que es bastante sencillita. Así que poco a poco y a por ella. ¡Ánimo!